Hola mi gente, el día de hoy voy a probar 3 CPUs en 14 juegos diferentes con la RX 9060 XT de 16 GB. El motivo de este video es por dos encuestas. La primera fue la de cuál CPU es mejor, si el 3700 XT o 5600. Para los juegos, basado en otro video que subí, ustedes escogieron el 5600. Y también una cuenta reciente que hice, si les interesaba ver estas pruebas en 1080p, al igual que varios comentarios que recibí a través de varios videos sobre que querían ver estas pruebas en 1080p. Así que a continuación le voy a dejar las pruebas. Al final de las pruebas voy a retomar la narrativa con algunas notas que tengo sobre estas pruebas y también mi conclusión.
En promedio podemos ver que si nos vamos de el Ryzen 7 4700G al 3700X, hay una diferencia de 8.3% en lo que es los cuadros y 12.7% en lo que es los porcentajes bajos. Si hacemos el brinco del 4700G al 5600, es 15.5% en cuadros y 16.4% en lo que es porcentajes bajos. Ahora, moviéndonos del 3700X al 5600, hay una diferencia de 6.6% en cuadros y 3.2% en lo que es porcentajes bajos, que se define solo a 6 cuadros y a 2 cuadros en porcentajes bajos, lo cual no es una diferencia muy grande en lo que es 1080p. El video que subí de 1440p, básicamente la diferencia era nula entre un procesador y otro, en el cual creo que es una de las mejores resoluciones la cual se puede correr con esta gráfica, ya que tiene 16 GB de VRAM. Y básicamente con algunos ajustes en ciertos juegos un poco más exigentes puedes lograr más de 60 FPS con cualquiera de estos CPUs, básicamente sin ningún inconveniente. En varios de mis videos anteriores, en los comentarios, mucha gente se quejó de que el 4700G y el 3700X no eran procesadores aptos para correr una RX 9060 XT. Y yo realmente pienso todo lo contrario, porque como pudieron ver, el CPU que más cuello de botella obtuvo a 1080p en la mayoría de todos los ejemplos fue el 5600. Casi siempre todos los demás CPU se mantuvieron en un margen bastante decente. Claro, con menos rendimiento, pero con un margen bastante decente en lo que es la utilización del CPU o procesador, pero el 5600 siempre utilizaba más CPU. Y recientemente estaba hablando con una compañera en Twitter de nombre Julieta sobre este tema, porque básicamente las herramientas que tenemos para medir lo que es la utilización de CPU no nos dan una medida exacta o realmente confiable sobre lo que es la utilización del CPU. La más que se acerca es RivaTuner, pero si nos ponemos a ver lo que dice Windows versus lo que dice la medida de métricas de AMD contra la de Nvidia, contra la de Steam y varias otras más, todos nos muestran un número diferente. Realmente esto es un tema para básicamente todo un video larguísimo, pero hay una herramienta que puedes bajar gratuitamente a través de Windows para básicamente hacer esa medición. Lamentablemente no se puede unir con RivaTuner y al momento de utilizarla grabando a la misma vez y corriendo el juego, sí sube lo que es la utilización del CPU, pero te da una idea más o menos de lo que es la utilización del CPU como debe ser y ver la diferencia de cómo marca RivaTuner o MSI Afterburner versus el porcentaje que marca lo que es esta herramienta que se llama Process Explorer Sysinternals. Bueno, mi gente, espero que este video sea útil para poder ya salir de esa gran duda sobre qué CPU utilizar con la RX 9060 XT. Si estás todavía en la plataforma de AM4. Si tienen alguna duda sobre lo discutido aquí, por favor déjenme un comentario. Si les gustó el video, denle un like y compártanlo. Les habló de 71 y los veo en otro video muy pronto.